Ya me entiendo. Ahora é conveniente que falase de algo. Aquí estamos grabando. Estamos dentro. Bien, bien. Era conveniente que después de la cabecera falase la xete. Yo ya que estaba aquí mirando cosas que se fa en la radio. Y tal. el móvil y pensando en cómo lleva la vida como influencer. Ostras. De eso puede falar vos pepios. Yo casi, vos podés falar, no del todo, Aquí es Hombre, el otro día non te entrugaron si ya eres famoso, Nakai. Pepios y el A ver, si te tienen que trucar, si es famoso, mal. No es tan famoso. Confundieronme con Ignacio Galán. Oh, yeah. Varias, de ellas Sí, veces. 10 veces, yo no sé qué tengo, que no sé. La mi fía y es fan tuya, dixo una. El mi fiu, El mi fiu. Flipa. El mi fiu y es fan tuyo. Sí, ¿cómo se siente? Lo que fais la gente va a seguirlo. ¿El qué? Lo que faigas, lo que sea, Pero- tiene un montón de ¿Qué seguidores. hielo que faes? Pero es que fue que se confundió, o sea, no, además no se confundió él, confundióse el propio Ignacio Galán y dice, ¿quién él? Yo creo que la especialidad de Pepios como influencer y es Chistes de grabar peos. vídeos en váter y de peos. O sea, Pero ¿por qué tienes esa imagen de mí siempre? O sea, tú siempre que Igual fales... hiela que proyectes. No, pepios. pero es que no llevo váter y cagar y peos, ¿no? También Joder, hay macho. payes. También hay chistes de No, payes. eso en otro Cuidado. canal que tengo. en un canal de Snapchat, a lo mejor. De OnlyFans. De OnlyFans. Claro. Yo, Pep, yo creo que este es el momento para que cuentes la anécdota de la boda. Vamos Hostia, allá. la anécdota anécdota de la boda. la anécdota de la boda yo creo que merece ser presentada como con una cabecera. Una fanfarria música. o algo. Voy a tardar un poco, entonces mejor Mo- pongo lo mom- que tenía pensado. Cubrimos un poco. Momento influencer, o sea, a tope con lo de la boda. La anécdota de la boda. Hostia, hostia. Ahí vamos. Vaya intro que me das para esta La anécdota. anécdota de la boda. Sí, a tope. Bueno, y era una historia que nadie me creía. O sea, decir, no, bueno, a veces estoy drogado. Pero, Di no a les drogues. pero no, o sea, y es verdad, estábamos de boda. Yo trabajo de camarero. Y DJ. Y DJ también, a veces. Y videógrafo. A ratos. Bueno, también. Y fotógrafo. Yo soy polifacético. Y de Jiménez. Y, Y de polipatético también. Hostia. Dios, la Jenny, bien aquí solo para darme hostias a mí. Arrima esos micros a la boca, Venga. Y ¿Cómo se nota que no sois profesionales? ya. y yo llegaba del descanso de la comida cuando vemos una ambulancia en el restaurante. A la cual decimos, no, y un coma etílico, porque la gente de ahí bebía, pero vamos, bebía lo que no estaba escrito. Como en toda buena boda. Cuando llegamos vemos al paisano, al pobre, ya en suelo, haciendo y la Y para dar realismo a la historia. tú RCP. sigue. Llevaba media hora ya haciendo la RCP. RCP explica lo que lleva, porque, a ver, el nivel intelectual de la gente que está RCP, escuchando PCR, este programa. Igual la gente piensa que lleva 20, Sí, 21, 22. no, igual piensa que ya la PCR, ¿no? No, la vale. RCP y la ¿cómo es? Reanimación cardio pulmonar. Hostia. A tope, Qué nivel. A tope. Oh, a tope, Ahí estaba la ambulancia, recordad. Sí, ahí estaba. Y nada, llevan al paisano media hora reanimándolo y ya dijeron, no podemos seguir con él, tal. Y a la sorpresa nuestra, la gente dijo que seguía la fiesta. Y nosotros ya todos alucinados como que ¿qué pasa aquí? Y nada, que seguimos con el paisano en el suelo como media hora sirviendo a la gente, pidiendo cacharros. Ponme una cerveza, ponme una... Yo un imagino cacharro. al paisano muerto en suelo y la gente alrededor del paisano en plan, oye, un Sí, roncola. pues así. Y así hasta las 12 de la noche que terminó la Bueno, boda. pero faltante detalles. Faltate que el paisano estaba en modo Ferrero Rocher. Sí, la gente decía, no, mira, joder, que quiten al Ferrero Rocher de ahí del suelo. Y yo ya Entiendo que decían Ferrero Rocher porque estaba con una manta térmica. térmica, joder, pero joder, madre mía, ya que me digan esos comentarios Que ya... también te digo, ya estaba muerto. Lo de la manta térmica ya era un poco tontería. Ya, no sé, la verdad que cada uno... A ver, era para tapar, digo yo que sería para taparlo, por lo menos, digo yo, no sé. Bueno, Pero bueno. no sé si siguiera pirata o no. No. Bueno, Ante eso solo puedo decir, hostia. pero no vuelvas. Hostia. Marcos, te queremos. Y a todo esto, ¿qué tenía que ver esto con ser influencer? A ver, ante eso solo puedo decir una cosa. Las fiestas en casa de Isabel son famosas por el buen gusto de la dueña.
Oh, Ferrero Rocher. Delicioso. Ferrero Rocher. Un gusto rico en matices. Preciado. Mami. Mami. A mí de esta échenme, de ese cambio. Joder, Yo a pues, mí de esta yo échenme. ahora tengo antojo de bombones. Buah. Pero tienes un Nestlé Jungli ahí en A mí en apetece la un No, ya lo calambre. comisteis, hijos de puta. Fiambre. Fiambre. Hostia. Fiambre. Aquí la gente. Apetece Spetec. De casa Terradilla. Wow, yes. Oye, Jenny, ¿tú alguna vez te apeteció ser influencer? Ya lo No. oye. No, que puede ser influencer. No me apeteció porque ya lo oye. Seguí a Jennifer Berrocal en redes sociales, Twitter, Instagram y tal. Non, por favor, non. Refiero- Yo quiero seguirme xente que non conozo e entón rechazola e siéntome mala persona, siento un aborde. Además, Pero tiene oye ahí, que... en vez de pasión de gavilanes, pasión de gaviotes. Oh, mira Juan Francisco cómo Javi, se lo controla, sí, ¿eh? bueno... Esa no la pillé. Y es que no me Ya sigas que lo non suficiente en estás en redes. Claro, claro. Ella tiene un reality de unos gaviluetes que están en la ventana de su casa. Bueno, era una historia. Ayer y estaba haciendo la comida y vino a saludarme otra Fai vez. 2 meses. Fai 2 meses, quieres decir. Sí, bueno, fue 2 meses y ayer y probablemente también, porque Ah. bien mucho. Oye, pero que no se nos olvide, tenemos aquí al creador Ahí va, de ahí va. Bertuku Show. ¡Ah! El grande y el inigualable Marcos SL. Bertuku Show. Tú ¿Qué fue también, de tú también tienes algo de influencer, ¿eh? Yo, una cosa, tengo un montón de seguidores. El de la luz, el del gas. El del gas, el del bar. Estaría El bastante- de Hacienda. Estaría bastante bien. Luis, ¿tú qué tal con Hacienda? Bien, mira, estaría bastante bien. Va a ser el Ciro ahora fijo López el pasapalabra. de Impress. Pasa palabra. Estaría bastante bien que nos censurasen esto, ¿eh? Sí, estaría guay. No, esto. Bertuku. Copyright, copyright. A ver, di, ¿cómo dices? Voy yo con esto, ¿eh? Estoy en el mejor momento. ¿Cuándo viene Bertuco así podcast? Ya que soy todo un monstruo, no hay ningún otro O sea, molaría que viniese Bertuku. Y que a mí dijeron que venía Bertuco. Yo si no hubiera venido esta mierda. La cosa es que, a ver, Bertuku puede estar aquí sin estar. O sea, porque falar, nada más. Sí, pero está la cámara. Ah, ya, Exactamente. bueno, pero la ¿Sabéis? gente que no mire. De todas formas, hay gente aquí con quien tuvo confrontación. Carmen no y cae muy bien, Bertuku. Carmen, la Carmen, que tenemos ahí. sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue Carmen. con nos. Aunque no la veáis. Carmen a los mandos, siempre. A tope. Carmen. Carmen y Ralph. Carmen Que fale la algo. sombra mandando. Que fale algo, Carmen. A ver, hay que que intentarlo todos los semanas. Vamos a destapar el pinta. secreto. Que venga Bertuku, supongo que Marcos te tira en su vuelo. Sí, se supone. Debajo de la mesa. Debajo de la mesa y tal. Y era un secreto a voces. Haría un secreto a voces, pero Creo que eso de los secretos a voces en esta empresa lleva a ser mucho últimamente, por lo que veo. eso ni lo duldes. Yo creo que perdíme algo, ¿eh? Estáis perdidos, estáis perdidos. Y con esto acabamos este programa, chavales. Ya hacemos el siguiente. Uy, qué guay. Vale. Toma Hasta por culo. luego. Hala. Quase a diario, pelayo. Díxome que iba a triunfar y agora todo el mundo me quiere besar. ¿Y qué é esto? ¿Pero qué pasa aquí? Quase un trimestre y non hai un resto de mí.